¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cargando con ese peso que está destruyendo tu alma por dentro cuando hay uno que está dispuesto a llevarlo por ti, no por un momento, no por una temporada, sino para siempre? Yo misma me hice esa pregunta durante años y no encontré respuesta en la religión ni en la teología, ni siquiera en la emoción de un culto lleno del Espíritu. La respuesta vino cuando finalmente comprendí lo que significa verdaderamente rendirlo todo, no una parte, no lo que me era cómodo, no lo que no me dolía soltar, sino absolutamente todo. Te hablo desde lo profundo de mi ser, desde un lugar de completa honestidad, porque yo sé lo que es sentirse agotada por dentro, aunque por fuera parezca que todo está en orden. Yo sé lo que es orar y no sentir que el cielo responde, lo que es servir a Dios, pero todavía vivir con miedo a lo desconocido, con ansiedad por el mañana, con una lucha silenciosa que nadie más puede ver. Y me pregunto, ¿qué pasaría si te dijera que existe un secreto, no escondido sino tan a la vista que muchos lo pasan por alto, capaz de cambiar tu destino en un abrir y cerrar de ojos? Y si te dijera que ese secreto no está reservado para los pastores, ni para los evangelistas, ni para los grandes nombres del cristianismo, sino para ti, pero la verdad dolorosa es esta: el 95% de los creyentes jamás han aplicado este secreto con toda su profundidad. Lo han escuchado, lo han leído, lo han cantado, pero no lo han vivido, y por eso siguen en la misma batalla una y otra vez. Ese secreto no es una fórmula mágica, no es una doctrina compleja, es una verdad tan simple y tan poderosa que puede desatar una libertad que sobrepasa todo entendimiento humano. Y te lo prometo con cada fibra de mi ser, si hoy decides abrir tu corazón de par en par y recibir esta verdad, no saldrás igual. Lo que yo descubrí en la presencia del Espíritu Santo, lo que vi una y otra vez mientras las almas eran tocadas y los cuerpos sanados en los auditorios repletos, fue esto: el poder sobrenatural de Dios se activa en el instante exacto en que una persona decide entregar absolutamente todo. No estoy hablando de un compromiso religioso, no hablo de asistir a la iglesia cada domingo o de servir en algún ministerio. Hablo de esa clase de entrega que lo pone todo en las manos de Dios, incluso lo que más amas, incluso lo que más temes perder, incluso aquello que piensas que sin eso no podrías vivir. Es tan fácil cantar «Te doy todo», pero cuando el Espíritu comienza a señalar lo que realmente significa todo, el corazón se resiste, porque entregar parcialmente es más cómodo. Entregar cuando me conviene, cuando no duele tanto, cuando no arriesgo mucho, eso lo hace cualquiera. Pero entregar sin condiciones, sin reservas, sin saber cómo será el mañana, eso es otra historia. ¿Por qué entonces, después de tantos años en la iglesia, todavía luchas con las mismas dudas? ¿Por qué la ansiedad no se va? ¿Por qué esa paz que Jesús prometió parece inalcanzable? Porque cuando oras, sientes que tus palabras no traspasan el techo. La respuesta es fuerte, pero te la digo con amor, es porque nunca has aprendido realmente a soltar. Has estado negociando con Dios, has estado diciendo «Sí, Señor», pero has puesto condiciones, has trazado límites, has dicho «hasta aquí», pero no más allá. Y por eso estás escuchando estas palabras ahora. No es casualidad. El Espíritu Santo te está llamando. Hoy quiero llevarte a un viaje profundo, no solo de enseñanza, sino de revelación, no de letra,
sino de vida. Juntos vamos a desentrañar 6 verdades bíblicas que van a sacudir tu manera de entender la fe. Vas a descubrir por qué algunos viven en una victoria constante y otros en ciclos repetitivos de derrota. Vamos a caminar junto a Abraham y ver qué significa entregar lo imposible. Acompañaremos a Job en medio de la pérdida más desgarradora. Escucharemos el sí silencioso pero eterno de María. Estaremos en el huerto con Jesús, donde la carne tiembla, pero el alma obedece. Veremos a Pablo caer al suelo y levantarse como otro hombre. Y miraremos a los discípulos dejarlo todo para seguir un llamado que no entendían, pero sí creían. Este mensaje no es solo para inspirarte, es para confrontarte, porque la verdadera fe no se prueba en lo que sabes, sino en lo que entregas. Prepárate, porque lo que estás a punto de recibir, si decides abrazarlo, puede cambiar no solo tu presente, sino tu eternidad. 6 historias de dedicación absoluta en la Biblia. 1. Abraham. Un sacrificio que supera toda razón humana. ¿Sabes? A veces pienso en Abraham y me detengo en silencio porque no puedo imaginar el peso que él llevó en su corazón mientras subía aquella montaña con la leña a la espalda de su hijo. No era simplemente obediencia, no era algo mucho más profundo, más desgarrador, más glorioso. Era una entrega que desafía toda lógica humana. ¿Puedes sentirlo? Dios le había prometido una descendencia grande, incontable como las estrellas. Le había dicho que Sara, aunque anciana, daría a luz. 25 años. 25 años de espera, de esperanzas aplazadas, de noches mirando al cielo sin respuesta. Y cuando por fin el milagro llegó, cuando Isaac nació, cuando el cumplimiento fue tangible, cuando pudo abrazar la promesa, entonces el Señor le dice: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te mostraré. ¡Ay, cómo tiembla mi alma solo de pensarlo! El corazón de una madre se rompe ante la sola idea. Pero Abraham, él no discutió, no protestó, no pidió explicaciones. Al día siguiente se levantó de madrugada, preparó su asno, tomó a Isaac y caminó 3 días. 3 días de silencio, 3 días donde cada paso retumbaba como eco de una fe inmensa. Cuando Isaac le preguntó: «Padre mío, ¿y el cordero para el sacrificio?», Abraham respondió con una convicción que solo nace de una intimidad profunda con Dios: «Dios se proveerá». No eran palabras vacías, era el eco de un corazón que había aprendido a confiar más en el carácter de Dios que en su propia comprensión, porque eso es lo que la fe verdadera hace. La fe no exige entender, la fe se apoya en quien Dios es, no en lo que mis ojos ven. Y Hebreos lo revela. Abraham creía que Dios tenía el poder de levantar a su hijo, aún de entre los muertos. ¡Aleluya! No se trataba de perder a Isaac, se trataba de ponerlo en las manos más seguras del universo. Y me detengo aquí contigo y te pregunto: ¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que amas tanto que temes entregar por completo? ¿Es tu trabajo tu fuente de ingreso, tu seguridad? ¿Son tus hijos en quienes has puesto toda tu esperanza? ¿Es tu pareja, tu salud, tu reputación? ¿O quizás son tus planes, tus sueños, tu zona de confort? Tantas veces he visto almas preciosas aferrarse con fuerza a lo que creen necesitar, sin darse cuenta de que eso mismo es lo que les impide recibir lo que Dios ha preparado. Cuando te aferras al control, al miedo,
¿Al qué pasará si estás diciendo con tus actos que no crees que Dios sea suficiente? Pero Abraham, él soltó. Y en el preciso instante en que levantó el cuchillo, cuando su obediencia llegó al punto de no retorno, ahí apareció el cordero. Dios nunca llega tarde, no apareció antes para aliviar la tensión. Apareció en el momento exacto en que Abraham demostró que no retenía nada. Oh, no se trataba de matar a Isaac, se trataba de probar el corazón. Y cuando el corazón fue hallado fiel, no solo le devolvió a su hijo, sino que confirmó la promesa con juramento. Dios no es un Dios que te quita, es un Dios que multiplica lo que le entregas. Por eso quiero que hagas algo ahora mismo. Toma un papel y con el corazón expuesto, escribe 3 cosas que te cuesta entregar, esas que cuando piensas en perderlas, sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. Nómbralas y luego allí mismo reconoce: Señor, yo he tratado de controlar estas áreas, he tenido miedo, he dudado de ti. Y ahora habla con Él, no con una oración vaga, sino con una entrega específica. Dile: Padre, pongo mi carrera en tus manos, pongo a mis hijos en tus manos, pongo mis temores en tus manos. Y después de decirlo, vive como alguien que ha entregado. No vuelvas a tomar lo que ya dejaste en el altar. Cuando el enemigo te tiente a preocuparte, cuando el miedo quiera volver a colarse en tu mente, recuerda: no hay lugar más seguro para lo que amas que las manos del Padre. Él no es indiferente, Él no es descuidado. Él es fiel, poderoso y lleno de amor. Yo he visto milagros nacer de esa clase de entrega. He visto vidas restauradas cuando finalmente soltaban. Y hoy, si tú haces lo mismo, si decides de verdad entregar, no de palabra, sino con el corazón completo, también verás al Cordero, verás la provisión, verás la bendición, verás la confirmación de las promesas que te han sido dadas. No es fácil, nunca lo ha sido, pero es glorioso, porque cuando todo está en el altar, lo que vuelve a ti, vuelve multiplicado, bendecido eterno. 2. Job ofrenda en medio de la destrucción total. Una vez mientras oraba, en la penumbra de mi habitación, sentí el Espíritu Santo hablarme con una dulzura que quebrantó cada rincón de mi alma. No fue una voz audible, pero su presencia era tan intensa que no podía ignorarla. Me habló de Job, de su corazón, de su entrega, de su llanto en medio de la ceniza. Me mostró un retrato vívido del hombre más íntegro del Oriente, un hombre que tenía todo y que en un solo día lo perdió todo. ¿Alguna vez has sentido que el suelo debajo de ti desaparece de repente? Que las oraciones se vuelven suspiros. Así fue para Job. De la riqueza al polvo, de la risa de sus hijos al silencio del luto de la salud, a una piel cubierta de llagas. Y sin embargo, en medio de esa devastación, no fue su desesperación lo que gritó, sino su adoración. ¡Oh, cómo me estremece eso! El corazón de Job no explotó en acusaciones. Se rasgó la ropa, sí. Se afligió profundamente, sí. Pero luego cayó al suelo y adoró. Yo he visto miles de milagros. He visto cuerpos enfermos restaurarse al instante. Pero te digo con lágrimas, el milagro más grande no es el del cuerpo, es el del corazón rendido. Y eso fue lo que ocurrió con Job. No solo entregó sus bienes y su salud, entregó su entendimiento, su derecho de comprender. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea su nombre. Puedes decir eso cuando todo se ha roto. Recuerdo una noche en Ohio,
una mujer se acercó a mí llorando porque había perdido a su hijo en un accidente trágico. Me miró y me dijo: «Catherine, ¿cómo puedo seguir creyendo?». Y yo no tenía respuestas humanas. Solo le tomé las manos y le susurré: «Él es digno, incluso cuando no entendemos. Él es bueno, incluso cuando la vida no lo parece». Eso es lo que Job entendió. Cuando su esposa, rota por el dolor, le dijo que maldijera a Dios y muriera, él respondió con una sabiduría que solo nace en la intimidad con el Altísimo: «Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos». ¿No es eso fe verdadera? No la fe que salta cuando todo va bien, sino la que permanece de rodillas cuando todo parece derrumbarse. Te hablo ahora a ti, que quizás estás viendo tu mundo desmoronarse. A ti que has perdido un trabajo, un ser querido, la salud o tal vez la esperanza. Te lo ruego con el alma, no confundas tu dolor con el abandono de Dios. El hecho de que estás respirando ahora mismo escuchando estas palabras es evidencia de que Él todavía tiene propósito contigo. Job no fue restaurado porque entendió todo. Fue restaurado porque adoró en medio del misterio. Dejó de preguntar ¿por qué? Y empezó a vivir ¿para qué? Hay una profundidad en Dios que solo se alcanza desde el suelo del quebranto. Y cuando llegas allí, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas explicaciones, necesitas presencia. Y la presencia de Dios, oh, esa gloria bendita, ella lo vale todo. Amado, si hoy estás caminando por el valle de sombra, detente, no para huir, detente para levantar tus manos aunque tiemblen. No esperes a sentirte mejor, adora ahora. Es en esa alabanza herida donde los cielos se abren, es allí donde los ángeles se inclinan. Y te prometo, porque lo he vivido, que Dios no se queda indiferente ante un corazón quebrantado pero rendido. Rodea tu vida con aquellos que te levantan en fe. Aléjate de quienes siembran duda y resentimiento. Recuerda a los amigos de Job. Ellos hablaron mucho pero entendieron poco. La voz que más necesitaba oír Job era la de Dios, y esa vino después del silencio, después de la rendición. Sostén la expectativa de restauración. El Dios que permitió la prueba no lo hizo para destruirte, sino para revelarte. Hay un monte esperándote del otro lado del valle. Job recibió el doble sí, pero más que eso, recibió una revelación de Dios que transformó para siempre su visión. Ahora escúchame bien. En el momento más oscuro, cuando no entiendas nada, cuando tus lágrimas mojen la almohada, escribe estas palabras: confío en ti. No como un mantra vacío, sino como una ofrenda viva. Escríbelas con la tinta de tu dolor y preséntalas como incienso ante el trono. La verdadera adoración no nace de la comodidad, sino del quebranto. No es la melodía de una vida perfecta, es el gemido de un alma que aún en cenizas se atreve a decir: ¿tú sigues siendo Dios? Y si Job pudo hacerlo, si aquella mujer en Ohio pudo hacerlo, tú también puedes. No porque seas fuerte, sino porque su gracia te sostiene. 3. María Elsie, que cambió la historia de la humanidad. Lo recuerdo tan claro como si hubiese estado allí en ese pequeño pueblo de Nazaret, mientras una jovencita de no más de 15 años hacía sus tareas cotidianas, sin saber que el cielo entero estaba a punto de irrumpir en su mundo. No había campanas, ni luces, ni música. Solo una habitación sencilla, una rutina común, y de pronto el ángel del Señor. «Salve muy favorecida, el Señor es contigo», dijo Gabriel. Imagínate una adolescente
que ni siquiera había conocido varón, comprometida con José, un hombre justo, y ahora se encuentra con un mensaje imposible de comprender con la mente humana. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. En ese instante todo cambió, no solo para ella, sino para toda la humanidad, porque no era una petición sencilla, era una entrega absoluta. Dios no solo le pedía un hijo, le pedía su reputación, sus sueños, su seguridad, la relación con su familia, su noviazgo. Le estaba pidiendo que dijera sí a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo incomprendido. En esa cultura, quedar embarazada fuera del matrimonio no era un detalle sin importancia. Era motivo de muerte, muerte por apedreamiento. Y aún así María no titubeó, no pidió explicaciones, no pidió garantías, no buscó negociar con el cielo. Solo dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». ¡Oh, qué momento glorioso! ¡Qué rendición tan perfecta! María no entendía cómo se desarrollaría todo. No sabía cómo reaccionaría José. No tenía idea de cómo explicárselo a sus padres. No tenía un plan de contingencia, ni seguridad económica, ni certeza de aceptación. Pero tenía una cosa, la palabra de Dios, y eso le bastaba. He visto a muchas personas pedirle a Dios que les muestre todo el mapa antes de dar un paso. Pero eso no es fe. La fe no necesita garantías. La fe no necesita ver. María nos enseña que hay momentos en la vida donde el análisis excesivo es desobediencia, donde esperar el momento perfecto es simplemente resistencia disfrazada de prudencia. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha susurrado que comiences algo, que sueltes algo, que hables con alguien, que des un paso de fe? Y tú has respondido con un sí, pero... ¿Cuántas veces Dios ha puesto un llamado en tu corazón, una visión, un sueño que sabes que viene de Él? Y tú le has dicho: «Señor, aún no tengo lo que necesito, no estoy listo». María no tenía todo, pero tenía una actitud que lo cambió todo, una obediencia incondicional. Ella no dijo sí y luego buscó una escapatoria. Ella no dijo sí mientras planeaba un plan por si acaso. Ella simplemente se entregó totalmente, confiando en que si era la voluntad de Dios, Él se encargaría de los detalles. Y así fue. Dios no dejó que cayera en vergüenza. Le habló a José en sueños, le dio confirmación profética a través de su prima Elizabeth. Le abrió camino en Belén, aunque no había lugar en el mesón. Preparó la huida a Egipto cuando Herodes quiso matar al niño. Cada detalle, cada paso fue guiado por su mano. Pero lo más hermoso es que su sí no fue un evento, fue un estilo de vida. María continuó diciendo sí cada día. Cuando Jesús habló palabras que no entendía ella, guardaba todo en su corazón. Cuando fue rechazado, ella permaneció. Cuando fue clavado en la cruz, ella estaba ahí, al pie de ese madero, aún rindiéndose, aún confiando, aún creyendo. Amado mío, hay algo que Dios te ha estado pidiendo. Lo sabes, lo sientes, y sin embargo, lo has pospuesto. Tal vez por miedo, tal vez por querer controlarlo todo, tal vez porque temes ser incomprendido. Pero escucha, Dios no está buscando perfección, está buscando disponibilidad. No necesita tus recursos, necesita tu rendición. Deja de esperar garantías humanas para los planes divinos. Él no te mostrará todo el camino antes de que comiences a caminar.
Acepta que la obediencia verdadera muchas veces va en contra de toda lógica humana. Si todo fuera comprensible, ¿para qué necesitarías fe? Entiende esto. Cuando tú dices sí a Dios, Él toma responsabilidad por los resultados. Tu tarea es obedecer. La suya, hacer que todo obre para bien. No sigas esperando el momento perfecto. Ese momento no existe. El instante para obedecer es ahora, con lo que tienes, con lo que sabes, con el corazón que está dispuesto. Prepárate, porque no todos entenderán tu obediencia. María fue incomprendida. Jesús fue rechazado. Los profetas fueron perseguidos. Tú también podrías ser malinterpretado, pero lo eterno siempre vale más que lo momentáneo, y el favor de Dios vale más que la aprobación de los hombres. Hoy te invita a decir con todo tu corazón lo mismo que María dijo Ezequiel en Nazaret. No lo digas con los labios solamente. Que sea el clamor de tu alma venga a muy conforme a tu palabra. Si esa es tu decisión, di conmigo allí donde estás: sí te pertenezco, Señor, no como una frase bonita, sino como una consagración verdadera, porque cuando tú das tu sí, el cielo se mueve, la historia cambia, y Dios hace lo imposible posible. 4. Jesús en el huerto de Getsemaní. El sacrificio que redimió a la humanidad fue en esa noche oscura, bajo el cielo silencioso del Getsemaní, que todo mi ser tembló al contemplar la profundidad de lo que sucedió allí. No era simplemente una escena bíblica distante, sino el corazón mismo de nuestra redención. Allí estaba Él, mi amado Jesús, sabiendo perfectamente lo que venía, no solamente la crucifixión, no solamente el dolor físico atroz, sino algo infinitamente más profundo. El peso total del pecado de la humanidad, la separación por primera vez y única vez entre Él y el Padre. ¿Puedes imaginar ese tipo de angustia, esa soledad cósmica? Porque yo no puedo mencionarlo sin que mi alma se estremezca por dentro. Él no caminó hacia ese huerto como víctima, sino como un cordero dispuesto. Pero eso no significa que no hubo lucha. Lucas nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Sangre, no sudor común, sino sangre. Y no porque alguien lo estaba hiriendo físicamente, no fue la intensidad de la batalla en su alma. La palabra que usa la Escritura es agonía, agonía real, como la de un atleta en el clímax de una competencia, empujando más allá de sus límites. Esa era la lucha entre la carne y el espíritu, entre el deseo humano legítimo de evitar el sufrimiento y la obediencia completa al plan del Padre. Él oró. Oh, cómo oró. No una oración ritual, no una repetición vacía, sino una súplica que desgarró el velo entre el cielo y la tierra. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Has pensado alguna vez en la profundidad de esas palabras? Él, el Hijo Eterno lleno de poder, podía evitar la cruz, podía llamar a 12 legiones de ángeles, podía simplemente irse, pero no lo hizo. En cambio, voluntariamente rindió su voluntad humana al Padre Celestial, no porque no tuviera deseos, sino porque amaba más la voluntad del Padre que su propia comodidad. Esa es la verdadera entrega, no la ausencia de deseos, sino la rendición de esos deseos. Él no pecó al pedir que la copa pasara. No, lo humano no es pecado. El pecado sería aferrarse a lo humano cuando Dios está llamándonos a lo divino. Y así en Getsemaní,
se nos mostró el mayor ejemplo de lo que significa morir a uno mismo antes de morir físicamente. Allí fue donde comenzó la redención, antes del látigo, antes de los clavos, antes de la cruz. Comenzó en esa oración, no mi voluntad, sino la tuya. Y ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero que pienses seriamente. ¿Hay alguna área de tu vida donde tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pero tú sigues luchando por imponer la tuya? Tal vez es una relación que sabes que no honra al Señor, pero insistes en pedirle a Dios que cambie a la persona en lugar de pedirle que cambie tu corazón. Tal vez es un trabajo, una carrera, algo que ya no lleva propósito divino, pero tú insistes en quedarte por temor. Quizás es una herida antigua, un resentimiento, una amargura que has vestido con palabras bonitas, pero que sigue gobernando tu interior. ¿Sabes cuántas veces hemos usado la oración para intentar convencer a Dios de hacer nuestra voluntad como si Él fuera un siervo celestial obligado a ajustarse a nuestros planes? Pero Getsemaní nos enseña otra manera. Nos enseña a decir: Señor, aquí están mis deseos, mis temores, mis sueños, pero si no son tu voluntad, cámbiame, transfórmame, no me dejes igual. Yo he aprendido a ser completamente honesta con Dios. No trato de disfrazar mis anhelos con palabras espirituales. Él ya los conoce, pero después de decírselos, hago una pausa sagrada y me pregunto: ¿estoy dispuesta a escuchar un no? ¿Estoy dispuesta a soltar lo que tanto quiero, si eso significa caminar por el camino que Él ha trazado para mí? Porque esa es la verdadera fe. No fe para conseguir lo que quiero, sino fe para aceptar lo que Él quiere. Te animo a comenzar cada día así, con una oración sencilla, pero poderosa. No tiene que ser larga. Solo dile: Señor, hoy no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando sientas la lucha interna, porque vendrá, recuerda que Jesús también luchó, pero eligió obedecer. Si Él, siendo el Hijo de Dios, pasó por ese momento, ¿quiénes somos nosotros para pensar que no lo necesitaremos también? Tal vez hoy es el día en que necesitas tomar una decisión real, no una emoción del momento, no una respuesta a una prédica conmovedora, una decisión que transforme tu caminar diario. Si ese es tu deseo sincero, te animo a escribirlo, a declararlo con tu boca, con tus manos, con tu alma. No mi voluntad, sino la tuya. No porque sea una frase bonita, sino porque es la llave que abre el cielo sobre tu vida. No se trata de religión, se trata de rendición. Y esa rendición comenzó en Getsemaní, bajo los árboles silenciosos, con sudor de sangre y oración temblorosa, con un sí que lo cambió todo. 5. Pablo, de perseguidor a plenamente entregado. Yo recuerdo la primera vez que leí el testimonio de aquel hombre llamado Saulo. No era simplemente un oponente casual al mensaje del Evangelio. No, él era un perseguidor incansable, un fariseo con celo por la ley, autorizado por los sumos sacerdotes para ir ciudad por ciudad, arrestando y encadenando a todos los que proclamaban el nombre de Jesús. La iglesia temblaba al escuchar su nombre. Saulo era temido, respetado por los suyos y seguro de su justicia. Según la carne, lo tenía todo: reputación, posición, autoridad. Según la ley, era irreprensible. Pero entonces, en ese camino polvoriento hacia Damasco, el cielo se abrió, y en un instante
en medio de un resplandor más brillante que el mediodía, cayó al suelo, cegado no por el sol, sino por la gloria del Cristo resucitado. Y escuchó una voz que atravesó su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Imagínalo, todo lo que creía verdadero se desmoronó. Todo por lo que había vivido, todo lo que había defendido, de repente se reveló como una lucha contra Dios mismo, y no pidió explicaciones, no exigió tiempo para asimilar la revelación, no trazó un plan de transición espiritual. No. Su respuesta fue la de un corazón rendido por completo. «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». En esas pocas palabras, Saulo entregó absolutamente todo. No solo su pasado oscuro, sino su futuro incierto, su reputación, su posición, sus logros, incluso su propio nombre. Desde ese momento ya no sería más Saulo el perseguidor, sino Pablo el apóstol. Hay quienes todavía esperan que el proceso de transformación espiritual sea lento, gradual, cómodo. Pero Pablo nos enseña algo radical. La verdadera transformación requiere una entrega inmediata. No se negocia con Dios, no se pospone el llamado, no se diluye la obediencia en excusas razonables. Cuando Cristo se revela, solo hay una respuesta: rendirse del todo. Y cuando Pablo soltó todo, cuando dejó atrás todo lo que alguna vez valoró, Dios lo llenó de propósito. Una pasión lo consumía: conocer a Cristo y hacerlo conocido. Lo dijo con sus propias palabras, palabras que todavía arden en mi espíritu como un fuego sagrado. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta? No dijo que lo dejó a regañadientes, no. Dijo que lo tenía por basura. Por basura. ¿Qué es lo que tú sigues abrazando, defendiendo, justificando que Dios ya te pidió soltar? Es el orgullo, esa necesidad de tener la razón, la comodidad de una vida sin riesgos, tu pasado con sus errores, sus heridas, su vergüenza. ¿O acaso es ese afán de controlar todo, de tener el volante de tu vida entre tus manos? Escúchame, mientras sigas aferrándote a esas cosas, nunca experimentarás la libertad gloriosa de una entrega completa. Nunca sentirás el gozo que viene cuando uno lo pierde todo por él y descubre que en realidad ha ganado todo. Haz como Pablo. Admite que tu manera actual de vivir no ha llenado el vacío más profundo de tu alma. Yo sé, tú oras, tú sirves, tú vas a la iglesia, pero aún hay un rincón en ti que no se ha rendido del todo. Identifica hoy mismo qué cosas necesitas estimar como pérdida para ganar más de Cristo. Haz una lista si es necesario. Escríbela. Sé brutalmente honesto. Y luego no tardes. Toma una decisión ahora, en este instante. No mañana. No cuando todo esté más claro. Ahora, porque la obediencia retardada es desobediencia disimulada. Y prepárate. La entrega no viene sin costo. Pablo fue rechazado por los suyos. Los creyentes dudaron de él. Los judíos lo odiaron, pero nunca volvió atrás. Nunca dijo: extraño mi vida anterior. No, se mantuvo firme, enfocado en aquel que lo llamó. No se lamentó por lo perdido, se regocijó en lo ganado. Y tú, si hoy reconoces que ha llegado tu momento de entrega, si el Espíritu Santo
te ha estado hablando mientras escuchas estas palabras, no lo ignores. No calles la voz que te sacude por dentro. Abre tus labios y declara con todo tu corazón: todo tuyo, Señor. Que no sea solo una frase bonita, sino el inicio de tu propio camino hacia Damasco. Porque si Pablo, el perseguidor, pudo convertirse en Pablo, el apóstol, tú también puedes ser transformado por el mismo poder que lo encontró en ese camino polvoriento. 6. Los discípulos, dejándolo todo atrás para seguir al Maestro, estaba una vez más ante la presencia del Espíritu Santo, recordando aquellos momentos gloriosos en los que su voz quebró el silencio ordinario de lo cotidiano. Y mientras oraba, vino a mi mente la escena en las orillas del mar de Galilea. Puedo verlo como si estuviera allí. El sol apenas levantándose sobre las aguas tranquilas, el olor a redes mojadas, las manos de hombres comunes y corrientes endurecidas por años de trabajo, sumergidas en lo que conocían mejor la pesca. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan no eran rabinos, ni líderes del templo, ni figuras prominentes, eran simplemente trabajadores del mar. Y sin embargo, en un instante, todo cambió. Aquel hombre diferente a todos los demás se les acercó y con una voz cargada de autoridad y ternura a la vez les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». ¿Pueden imaginarlo? No fue una conferencia, no hubo negociaciones, ni promesas de salario o beneficios. No les entregó un contrato, ni les explicó todos los detalles del camino. Solo una frase, una invitación. Pero esa frase estaba impregnada del poder del cielo. Y lo que me conmueve aún ahora es la respuesta de estos hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Oh, cuántas veces el Espíritu Santo ha hablado con esa misma claridad a nuestros corazones, y sin embargo nos encontramos tanteando pidiendo más señales, más tiempo, más seguridades. Pero estos 4 lo dejaron todo. Pedro y Andrés dejaron sus redes. Jacobo y Juan dejaron su barca y a su padre. Fue una entrega absoluta, sin reservas, sin letra pequeña. No esperaron tener todas las respuestas. No dijeron: déjanos pensarlo. Su obediencia fue inmediata. Y yo sé, lo sé con todo mi ser, que cuando Jesús llama, el tiempo es ahora. Cuando su voz resuena en lo profundo del alma, no hay mañana, no hay más tarde. Hay una hora santo, un momento divino que no debe ser ignorado. Y hay algo tan hermoso, tan poderoso, cuando uno pone en las manos de Dios lo poco que tiene. Cuando dejas tus redes, esas redes que tal vez han estado vacías toda la noche, Él te da algo eterno. Cuando sueltas lo que es tuyo, Él deposita en ti lo que es suyo. Qué intercambio glorioso, lo temporal por lo eterno, lo pequeño por lo inmenso. Y yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu red? ¿Qué es eso que estás sosteniendo tan fuerte que no puedes extender las manos para recibir lo que Dios quiere darte? Para algunos es ese trabajo que ya no lleva la unción de su voluntad. Lo retienes porque representa estabilidad, seguridad. Pero, ¿a qué costo para otros? Es una relación que te mantiene atado lejos del propósito eterno. Y muchos o tantos han hecho de sus planes personales un ídolo. Han trazado rutas tan específicas que cuando el Espíritu sopla en otra dirección, se resisten. Y sé que puede ser difícil, sé que hay miedo, pero también sé con cada fibra de mi ser que Dios nunca llama a algo peor.
nunca pide que sueltes algo si no es porque tiene algo mejor. Él no te llama a perder, sino a ganar. Él no te lleva a la insignificancia, sino al impacto eterno. Recuerdo bien que los discípulos habían estado pescando toda la noche sin éxito. Toda una noche de esfuerzo humano. ¿No es eso una imagen tan vívida de nuestras propias luchas? Hacemos y hacemos, pero sin dirección divina, todo se queda vacío. Fue precisamente en ese lugar de frustración que Jesús los llamó, porque a veces es en la decepción de nuestras propias fuerzas que el llamado divino se hace más claro. No busques garantías humanas para lo que es una promesa celestial. Los discípulos no sabían cuánto iban a ganar, no sabían cuánto tiempo duraría ni a dónde irían, pero tenían su palabra y eso bastaba. Cuando Dios habla, la obediencia tardía es desobediencia. El sí que llega después de demasiada deliberación ya no es un sí de fe, sino de conveniencia. Y el reino de Dios se mueve con los que responden en fe, no con los que negocian. Y prepárate porque cuando entregas, Dios transforma. Pedro, el impulsivo pescador, se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Juan, el joven del trueno, se transformó en el apóstol del amor. Andrés, el que siempre traía a otros a Jesús. Y Jacobo, el primero de los 12 en dar su vida como mártir. Dios usó su obediencia para hacer cosas que ellos nunca hubieran imaginado. Y tú también estás llamado. Pero tu obediencia no solo impacta tu vida. Cuando tú respondes con un sí, el cielo se mueve. Otros serán alcanzados, sanados, liberados por tu decisión de dejar tus redes y seguirle ahora en la presencia de aquel que llama, aquel que une, aquel que transforma. Haz una declaración con tu vida. Di con todo tu corazón, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, lo dejo todo por ti, Jesús. Y que no sea solo una frase, que sea la decisión que lo cambia todo. ¿Has sentido alguna vez que hay algo dentro de ti que clama por más, por algo más profundo, más real, más transformador que todo lo que has experimentado hasta ahora? No estás solo. El mismo Dios que transformó la vida de Abraham cuando subió a aquel monte dispuesto a ofrecer lo más preciado que tenía ese mismo Dios, está mirándote ahora, esperando ese momento glorioso en que tú también decidas entregarlo todo. Abraham no lo entendía todo, no tenía todas las respuestas, pero confió en el carácter de Dios más que en su lógica, y por eso fue bendecido de una manera que todavía hoy nos impacta. Y piensa en Job, ese hombre quebrantado, devastado, sin fuerzas. Lo había perdido todo, pero aún con sus llagas, su silencio, su dolor, él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. Eso no fue resignación, fue entrega. Fue adoración en medio de las cenizas. Y ahí, justo ahí, el Señor comenzó a restaurar. No antes, no después. En el momento exacto en que Job le dijo a Dios: aunque me mates, en ti esperaré. Dios se inclinó desde los cielos y lo bendijo al doble. No solo con bienes, sino con una revelación más profunda de su gloria. María, apenas una joven muchacha, ni siquiera estaba casada, y sin embargo, ante el anuncio más escandaloso, más incomprensible, no titubeó, no pidió garantías, solo dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sabes por qué eso cambió el mundo? Porque Dios solo lo necesita un sí.
un solo sí absoluto para desatar toda su gloria sobre la tierra. Jesús en el jardín sudando gotas de sangre, rodeado de sombras. Sabiendo lo que le esperaba, clamó: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Acaso eso no fue el acto de entrega más sublime que ha conocido la humanidad? Fue ahí, en esa oración de quebrantamiento, donde comenzó nuestra redención. Pablo, feroz perseguidor, devoto de la ley, seguro de su justicia propia, fue derribado en el camino a Damasco. Y en lugar de justificarse, solo preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con esas palabras lo entregó todo: su pasado, su futuro, su reputación. Y lo que recibió a cambio fue un llamado, una pasión, una gracia que transformó el mundo. Y los discípulos, los discípulos, hombres sencillos, pescadores sin nombre, pero con corazones dispuestos. Cuando Jesús los llamó: síganme, ellos dejaron al instante sus redes, sus barcos, sus planes, su seguridad. ¿Y qué ocurrió? Cambiaron la historia. Porque cuando lo dejas todo por Cristo, Él lo transforma todo. Y yo vengo a decirte, con cada fibra de mi ser, con cada suspiro de mi alma, que el mismo Dios que hizo todo eso, el mismo Espíritu Santo que me levantó tantas veces cuando mi carne se sentía débil, está hoy aquí contigo. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para resucitar los sueños muertos, los corazones rotos, las áreas dormidas de tu vida. Pero hay una condición: entrega total, no parcial, no a medias, no condicional, total. Escúchame, por favor. La información sin aplicación es solo entretenimiento espiritual. Lo sé porque durante años vi multitudes llorar, estremecerse, gritar aleluya, pero después volvían a su vida igual que antes. No porque el poder de Dios no estuviera disponible, sino porque no aplicaron lo que habían recibido. El conocimiento sin obediencia es solo acumulación de datos espirituales, no transforma, no libera, no sana. Es ahora, en este momento exacto. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando te sientas más fuerte. Ahora es el momento de actuar. Tienes que decidir que esto no será simplemente otra enseñanza que escuchas. Tiene que convertirse en una decisión de vida. Tienes que decir con todo tu corazón: Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos. ¿Lo harás? ¿Darás ese paso? Quiero que hagas algo conmigo ahora. No lo tomes como un ritual vacío. Es un acto profético. Es una declaración de fe. Escribe tu nombre completo en los comentarios. No por mí, no para una estadística, sino porque quiero orar por ti, por tu familia, por tus batallas, por tu llamado. Yo he visto a Dios mover montañas en respuesta a la oración. Lo he visto sanar cáncer, restaurar matrimonios, liberar de adicciones. He sentido su gloria tan densa en una habitación que nadie podía moverse. Y todo eso comenzó con una decisión de entrega total. Comparte este video. Hazlo sin vergüenza, con audacia, porque no sabes a quién puedes estar salvando. Quizás haya una mujer en tu familia que está al borde de rendirse. Quizás hay un joven que ha pensado en terminar con su vida. Y este mensaje, esta palabra, puede ser el instrumento que Dios use para detener la destrucción. Tú puedes ser ese instrumento. No estás compartiendo contenido religioso, estás siendo parte de la obra de evangelización más poderosa de este siglo.
No todos pueden predicar en estadios, pero todos podemos ser canales de luz con un solo clic. Y si no te has suscrito, aún te hablo con amor, pero con firmeza. ¿Cómo es posible que Dios te haya bendecido a través de este ministerio y no hayas hecho ni siquiera el pequeño esfuerzo de suscribirte? No es por mí, es por ti, para que no te pierdas ninguna palabra que pueda sostener tu fe en medio de la tormenta. Este canal es un refugio espiritual para muchos, para ti, para los que no tienen una iglesia, para los que están buscando alimento puro, sin contaminación. Aquí hay palabra viva, aquí hay verdad. Ahora cierra tus ojos donde estés. Toma un momento. Déjame orar por ti. Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, levanto mi voz por cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus nombres, sus lágrimas, sus luchas. Señor, te ruego que esta enseñanza no quede como algo intelectual, sino que produzca fruto eterno. Que cada corazón aquí presente sea tierra fértil donde germine la semilla de la entrega total, derrama sanidad donde hay enfermedad, provisión donde hay escasez, compañía donde hay soledad, claridad donde hay confusión, paz donde hay tormenta. Señor, bendice sus familias, prospera su camino, levanta sus brazos caídos. Que esta palabra corra a través de la tecnología como fuego divino, tocando vidas, abriendo cielos, desatando tu gloria. Que sus vidas sean testimonio vivo de lo que tú haces con los que se entregan completamente a ti. Porque sí, Señor, yo he visto lo que tú haces cuando alguien dice, no mi voluntad sino la tuya. Lo he visto, lo he vivido, y sé que lo harás otra vez. Y tú que estás aquí, escúchame bien, tu entrega total es la llave que abre las bendiciones totales de Dios. No esperes más, no postergues el llamado, el momento es ahora. Levanta tus ojos, el cielo está abierto y el Espíritu Santo está esperando tu sí.